Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Dios conmigo. Muchas personas luchan por reconocer la voz del Espíritu Santo versus a sus propios pensamientos, emociones o influencias externas. Para discernir la voz del Espíritu Santo, sumérgete en la Biblia para familiarizarte con el carácter y las enseñanzas de Dios. Ora constantemente a lo largo del día para fortalecer tu relación con Dios. Busca la quietud para escuchar sus silenciosas inspiraciones. Contrasta cualquier mensaje con la palabra de Dios y cultiva la paz interior y la convicción en lugar de la confusión o el miedo. La voz del Espíritu es confiable, brindando verdad, convicción y guía que se alinean con las enseñanzas de Jesús y glorifican a Dios. Si bien no suele haber una certeza repentina, existen maneras bíblicas y prácticas de crecer en discernimiento. Y empecemos con número 1. El Espíritu nunca contradice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es coherente con las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 25 a 27, Cristo nos dice: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Espíritu Santo de Dios trae paz y nos recuerda la verdad. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 a 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si lo que percibes contradice la Biblia, entonces no es la voz del Espíritu. Número 2. El Espíritu glorifica a Jesús, no a ti mismo. Jesús dijo que el Espíritu me glorificará, o sea, glorificará a Jesús. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 a 14 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, recuerden, el Espíritu nos guía a la verdad. Si la voz que escuchas te lleva hacia el orgullo, la autopromoción o te aleja de Cristo, no es la voz del Espíritu Santo de Dios. Número 3. El Espíritu produce paz, no confusión.
El Espíritu trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Incluso cuando la obediencia es difícil, uno sabe en sus entrañas que es la voz del Espíritu Santo porque nos está dirigiendo a hacer algo que glorificará a Dios, algo bueno, algo que traerá unificación, no algo malo. La ansiedad, el miedo o el caos suelen ser señales de que la voz no proviene de Él. Número 4. La voz del Espíritu es suave, no contundente. A menudo es descrita como una voz apacible y delicada, como el libro de 1 Reyes, capítulo 19, versículos 11 a 12 nos dice. Dios estaba dirigiendo al profeta Elías. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Mientras estaba ahí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, el suave susurro de Dios. El Espíritu guía con convicción, no con condenación. Satanás, el acusador, él acusa, angustia y avergüenza. El Espíritu convence y te llama a un nivel superior, a reconocer tu pecado, al arrepentimiento y a recibir perdón. Número 5. La guía del Espíritu se confirma en la comunidad. Dios a menudo confirma su dirección mediante consejos sabios. En Proverbios 11, versículo 14 dice, sin dirección, la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Si creyentes piadosos y maduros afirman lo que sientes, es un fuerte indicador de la voz del Espíritu. Esta confirmación ayuda a validar la dirección de Dios, fortalece la fe y enfatiza la interdependencia de los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, previniendo la acción unilateral y promoviendo la unidad. A veces me siento guiada, dirigida a enviarle a una persona específica que Dios me pone en mi mente un versículo bíblico que encuentro y más tarde esa persona me dice que esperaba una señal o confirmación de Dios y el versículo que le envié le habló y esa persona supo de inmediato que esa era la confirmación que esperaba y viceversa. Como ven, se requiere obediencia de nuestra parte y comunicación y comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Número 6. El fruto del Espíritu vendrá después. Cuando obedeces la voz del Espíritu, el resultado será su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25, que literalmente dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y este es el fruto del Espíritu. Con el tiempo, al dedicar más tiempo a la oración, las escrituras, la comunión con Dios, tu oído espiritual se adiestra para distinguir su voz de la de los demás. Ahora vamos a explorar unos pasos prácticos diarios que pueden seguir para agudizar su capacidad de reconocer la voz del Espíritu Santo. Y otra vez comencemos con número 1. Hay que empezar con las escrituras. Lee un pasaje de la Biblia todos los días. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 a 17, dice: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y aquí Jesucristo nos describe su Espíritu Santo como nuestro ayudador. Pregúntate, ¿qué me enseñará este pasaje sobre el corazón de Dios? El Espíritu suele hablar al dar vida a la palabra de Dios de una manera que conecta con tu situación. Número 2, hay que practicar la quietud. Dedica unos minutos de tranquilidad cada día a sentarte ante Dios. Silencia tu teléfono, respira despacio e invita al Espíritu Santo. Puedes decir algo como: habla, Señor, te escucho. Los susurros del Espíritu son más fáciles de pasar por alto cuando la vida es demasiado ruidosa. También en el libro 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 22, nos dice que no apaguemos al Espíritu. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Número 3, ora con las manos abiertas. En lugar de apresurarte a Dios solo con peticiones, ora de una manera que lo invite a guiarte. Señor, alinea mis deseos con los tuyos. Cierra las puertas que no provienen de ti y abre tu camino. Esto mantiene tu corazón hablando y menos atado a agendas personales. En el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Dios nos ayuda a saber qué camino tomar en la vida. Número 4. Pon a prueba lo que oyes. Siempre que sientas que el Espíritu te habla, pregúntate: ¿concuerda con las Escrituras? ¿Trae paz o confusión? ¿Glorificará esto a Jesús? ¿Producirá esto el fruto del Espíritu en mi vida? Si la respuesta es sí, entonces probablemente es la voz del Espíritu. La obediencia es muy importante.
Dios se comunica con nosotros y debemos estar listos para obedecer. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 a 29 dice, un ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto, funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí encontramos la inspiración del Espíritu en acción. Y gracias a Dios que Felipe obedeció. Número 5. Lleva un diario. Escribe lo que crees que Dios te está diciendo y luego anota cómo se desarrollaron las cosas. Con el tiempo verás patrones de cómo el Espíritu te habla específicamente. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 a 8, advierte que no endurezcas tu corazón cuando el Espíritu habla. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Número 6. Camina en obediencia, incluso en las cosas pequeñas y más en las cosas pequeñas, porque son las que pasan más a menudo. Cuanto más obedezcas al Espíritu en pequeños empujoncitos, como animar a alguien, perdonar rápidamente o hacer una pausa antes de reaccionar, más clara se vuelve su voz. La obediencia agudiza el reconocimiento. La desobediencia lo debilita. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18, dice que debemos andar en el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se ponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Número 7. Mantente conectado con la comunidad. Comparte lo que sientes con creyentes maduros y de confianza. El Espíritu a menudo confirma su voz a través de otros más maduros en la palabra de Dios y ayuda a protegerte del engaño. Cuanto más practiquen esto, menos se preguntarán, ¿soy yo o Dios? ¿Es mi voz la que estoy escuchando o es la voz de Dios? Y más comenzarás a conocer su tono, paz y coherencia. El Espíritu guía a la iglesia de Dios, que somos los creyentes. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 a 3 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo de la vida real. Piensen en esto como la diferencia entre las voces que podrían escuchar
en su mente, en su interior. Número 1, la voz del Espíritu Santo. El tono es suave, claro, firme, a menudo tranquilo, incluso si te desafía. El enfoque te dirige hacia Cristo, la verdad y el amor. Por ejemplo, estás enojado con alguien y quieres arremeter. De repente sientes un pensamiento silencioso que dice, detente, perdona como yo te perdoné, habla con dulzura. Aquí ven cómo esta voz se alinea con las escrituras, te lleva a la paz y aunque no es lo que tu carne desea, se siente bien porque es lo correcto que se debe hacer. Número 2, tus propios pensamientos y emociones. El tono impulsado por el estado de ánimo, los sentimientos, el estrés o el deseo. Puede ser apresurado o disperso. El enfoque a menudo se trata de comodidad, conveniencia o autoprotección. Aquí un ejemplo sería como la misma situación, estás enojado, tu voz interior dice, no merecen bondad, no merecen amabilidad, solo di lo que sientes. Eso no es coherente con la palabra de Dios y alimenta el orgullo en lugar de la paz. Número 3, la voz del enemigo, de Satanás, el acusador. El tono sería condenario, avergonzante, acusatorio, infunde miedo. El enfoque te aleja de Dios, te aísla o genera confusión. Por ejemplo, después de cometer un error, escuchas, no vales nada. Dios ya no te necesita, ya la regaste, no hay vuelta atrás. ¿Para qué intentarlo? Eso es acusación, no convicción. El Espíritu convence para guiarte al regreso a Jesús, nunca para aplastarte y hacerte sentir que ya no hay solución o perdón. La diferencia clave. La convicción viene del Espíritu Santo y es clara, específica, amorosa. Por ejemplo, mentiste, entiéndelo y pide perdón. Con mi ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, un día superarás esto. La condenación viene del enemigo y es vaga, pesada, desesperanzada. Dice, eres un mentiroso, nunca cambiarás. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 6, nos describe la vida en el Espíritu versus la vida en la carne. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Con el tiempo notarás
Las indicaciones del Espíritu pueden sentirse como un suave empujoncito o una frase grabada en tu corazón. Tu carne suele reaccionar con rapidez y emoción. La voz del enemigo siempre te arrastra con miedo o vergüenza. También en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 14 a 16, el Espíritu de Cristo y Dios nos asegura que somos hijos e hijas de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diariamente, busca en las Escrituras los versículos que discutimos hoy. Lee despacio, solo esos pocos versículos. Ora, Espíritu Santo, muéstrame lo que dices aquí. Escucha atentamente un pensamiento, un empujoncito o un recordatorio. Escribe una conclusión en tu diario. De esta manera no solo estás leyendo, sino practicando la escucha. Con el tiempo, el tono del espíritu te resultará más familiar. Recuerden que la voz y el Espíritu de Dios nos guía. Como nos dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Bueno, amigas y amigos, espero que este episodio les haya traído claridad, respuestas y paz. Cerremos el programa con esta oración para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y pueden rezar esta oración por la mañana para empezar el día e incluso susurrar una versión más corta durante el día como Espíritu Santo, guíame, ayúdame a escucharte. Bueno, empecemos. Padre nuestro, Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida hoy. Tranquiliza mi corazón y despeja mi mente. Permíteme reconocer tu suave susurro por encima de todas las demás voces. Si eres tú, deja que tu palabra lo confirme. Si soy yo, corrige mis pensamientos. Si es el enemigo, siléncialo. Dame oídos para oír, un corazón para obedecer y la valentía para seguir tu guía. En el nombre de Jesús. Amén.